Todos a modo de honores y teatral, los profes se miran, esto es el final. Los guía, los eleva o nos deja sin rol, con nervios y memes comienza el show. Un clic, un prompt, es magia total, porque mi esfuerzo si es gol lo hace igual. Adiós a mis noches corrigiendo mil, pero seré reemplazado por un microchip. Tranquilos colegas, esto no muerde, aunque tal vez a tus clases sí las convierte. Oh, IA, IA, ¿nos vienes a salvar? ¿O eres solo el fin de nuestra dignidad? Con tu swing tan digital nos haces bailar en este recital infernal, infernal. Eso se aterra, me quita la pizarra. Bachillerato pregunta, hace resumen este Kafka. Los ciclos formativos entre risas y audacia. Yo sabrá también preparar mi horchata. Profesores atentos, es hora de cambiar. Abracen a Skynet o váyanse a plantar un futuro brillante, un drama existencial. Y no diría la IA, suena casi genial. Oh, IA, IA, ¿nos vienes a salvar? ¿O serás el meme que nos va a enterrar? Con tu swing tan digital nos haces bailar en este recital infernal, infernal. Midjourney hace arte, ChatGPT es poeta, mientras yo aquí dudo si mi plancha está obsoleta. Le enseño ética, me rindo ya, seguro que esta cosa sabe hasta cocinar. Pero tranquilos, colegas, no todo está perdido, siempre podemos llamarlo aprendizaje invertido. IA, IA, tu era llegó, con sarcasmo y cables nos conquistó. Adiós a la rutina, qué innovación, innovación. Los profes de hoy ya firmaron su rendición. IA, IA, o mejor te llamo mi jefe superior. Bueno, pues nada, bienvenidos todos, los que estáis aquí ahora mismo en directo y aquellos que se unan en diferido, ¿no? Vamos a grabar esta sesión y nada, en cualquier cosa que queráis, pues nos podéis decir ya en diferido donde lo vayamos a colgar, en YouTube o en mi blog, o donde lo suban cada uno de los presentes, ¿no? Bueno, como el año pasado también hice un pequeño meet que sirviera un poco de balance o diagnóstico de qué tal había sido nuestro año de IA, ¿no? Nuestro curso de IA, ¿vale? Nuestros 9 meses, nuestro embarazo de IA, podría ser, ¿no? El año pasado fue un año muy intenso porque fue el inicio, en cierto modo, donde podíamos empezar a ver algo sobre qué es esto de la IA, y este año quizás sea un año mucho más intenso todavía, ha podido ser mucho más intenso. Ahora lo comentaremos un poco, los que estáis por aquí, cómo ha sido para vosotros. Tanto si la habéis utilizado o no la habéis utilizado, porque todos tenemos una percepción de la IA. No ha sido nuestro curso, ¿no?, de IA en general. Bueno, me gustaría simplemente hacer yo un pequeño diagnóstico rápido y luego que vosotros aportarais vuestro propio diagnóstico, vuestro propio balance de cómo ha sido para vosotros, vosotros con la IA. ¿Qué he hecho? ¿Qué he cacharreado? ¿Qué me ha llamado la atención? ¿Para qué creo que puede servir? ¿Para qué me ha servido? ¿Qué proyectos me han llamado la atención este año para hacer? A ver, y todo ese tipo de cosas que podéis aportar al resto, ¿vale? Yo os cuento un poco al principio y luego me decís vosotros. Bueno, pues y luego dejaremos digamos, un rato, si nos da tiempo, a consultas y dudas. Si tenéis dudas o consultas, ¿qué hacer? ¿Vale? Bueno, en principio me gustaría hacer dos tipos de balance, ¿vale? Lo voy a hacer muy rápido. Un balance macro y otro micro. El macro, pues cómo ha ido en la escuela, cómo he visto yo qué ha pasado en la escuela este año, ¿no? Este curso. Y luego uno micro que he hecho yo personalmente, que he hecho yo en IA este año. Bueno, lo primero, si vamos al macro, yo lo que he observado, no sé si creéis vosotros que algo ha sido así, pero yo he observado que hemos pasado del cacharrear al qué puedo hacer con esto, ¿vale? Es decir, primero fue, mira, pues una herramienta nueva, qué miedo, o no qué miedo, voy a intentar, pero bueno, la utilizo 2 veces y ya está. Pero ahora, claro, ahora ya empezamos a ver que es una herramienta más potente y qué puedo hacer con ella. Ya veo a profesores que la utilizan, me pregunto yo qué podría hacer con ella,
oye Ramón, oye tal, lo que hemos estado hablando antes del contagio mutuo, ¿no? Los usos generales que he visto yo en el profesorado, ya sabéis que doy clases de secundaria, soy profesor de filosofía en un centro complicado de Badajoz, de Extremadura, en España. El uso que yo he visto cuando voy a las formaciones de docentes y entre mis compañeros y hablando con muchísimos docentes, lo que veo es que el uso general ha sido gestión burocrática, es decir, la mayoría del profesorado lo ha visto como una herramienta interesante para quitarse trabajo burocrático. Ya veremos hasta qué punto eso ha sido verdad. Otro, el diseño de tareas muy rudimentarias, pues que me haga un tipo test, que me haga una tarea para mi clase de este día, que no se me ocurre nada, o que con estos alumnos tan complicados que tengo, que no sé qué hacer con ellos, pero algo muy rudimentario y que me sirva para el momento. Es decir, es para algo rápido, ¿no? Algo para esa semana, para un día en concreto, para una hora de clase. Y luego he visto muy poquitas experiencias, y somos contados con los dedos de dos manos quizás, en España, gente que la empieza a utilizar curricularmente, es decir, que vea cómo se puede integrar en el currículum la inteligencia artificial. Como antes podríamos decir cómo se podía utilizar, yo qué sé, el juego, el trabajo colaborativo, otro tipo de herramientas que nos considerábamos como interesantes, pues cómo utilizarlas, ¿no? El Classroom, pues, ¿qué hacemos con la IA curricularmente? ¿Cómo utilizarla bien? Que funcione y que sea realmente una herramienta que haga que los alumnos aprendan, ¿vale? No que copien y peguen. ¿Sabéis a lo que me refiero? Bueno, pues en eso estamos todavía como colectivo en modo novato. Ahí sí que estamos en modo novato, ¿vale? Hay algunos que hemos empezado ya a hacer cosas y que quizás hayan podido sugerir a otros compañeros cómo hacerlo, ¿vale? Ya sabéis que el enfoque que yo le doy es un enfoque que combina el tema de desarrollo de destrezas cognitivas, pues propio de mi asignatura, ¿no? En relacionar, comprender, argumentar, estructurar la información, etcétera, y luego otra parte creativa, ¿vale? ¿Cómo puedo yo, como alumno, pues hacer cosas sin tener que copiar y pegar? Y realmente yo poder aportar mi grano de arena, crítico, creativo, artístico, etcétera, depende del área. ¿Cómo puedo yo hacer algo con la IA que no sea meramente duplicar aquello que la IA me dice, ¿vale? Y en esas estamos. Y luego, otra cosa que ha pasado con los docentes es que no veo yo que el uso genérico, no es diferente en cuanto a la actitud a como sucede con los alumnos. Es muy parecido, ¿vale? Luego hablaré de la actitud de los alumnos. Otro, respecto a las formaciones, empieza a haber formaciones, pero están muy centradas en el uso técnico y ético, y poco en el didáctico, ¿vale? Es muy difícil encontrar profesores que lo hayan cacharreado en el aula, que lo hayan probado realmente y que ya empiecen a oler por dónde va esto. Y eso es normal, porque, como digo, llevamos 2 años. Entonces, lo que tenemos que ir consiguiendo, supongo que será el objetivo del año que viene, es empezar a encontrar comunidades de docentes en comunidades autónomas, en ciudades, en institutos, en colegios, donde ya empiece a hablarse de profesores que utilizan la IA y hablan con otros profesores de su mismo centro que usan la IA, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo utilizo la IA y el resto de profesores de bachillerato, vamos a poner, no utiliza la IA, pues el impacto, la pregnancia que va a tener sobre el alumnado va a ser muy pequeñita. Entonces estamos en una fase donde no está impregnando la IA a nivel didáctico todavía. Porque no hay profesores que en una comunidad de un centro educativo utilicen la IA de forma didáctica en todo un grupo, por ejemplo, o en una mayoría de grupos, ¿no? De un grupo. Eso pasa con muchas otras metodologías, ¿eh? Y al final no acaban impregnando las rutinas de trabajo de los alumnos, porque tampoco lo hacen en la del docente. Y otra, no hay pregnancia tampoco en los protocolos de centro e institucionales. Es decir, hay 2 cosas que las instituciones tendrían que pringarse y por ahora van muy lentas. Y todavía, como hay muy pocos profesores utilizando IA de una forma profunda, pues no hay protocolos en el aula y en el centro, que debería de haberlos, porque ya empezamos a observar, yo empiezo a hablar con algunos compañeros, sobre todo de secundaria, y en la universidad pues llevan mucho tiempo hablando de este tema, de cómo el protocolo, no solo ético, sino también didáctico, podríamos implantar que se una al proyecto digital de centro, claro, que se una a cómo utilizamos las TIC en general, ¿no? Y cómo se utilizan los móviles, por ejemplo, en el aula, etcétera. O sea que esto es una añadidura a lo que ya
es un problema en líneas generales, que es cómo establecer un protocolo de acción de la tecnología en el aula, ¿no? Bueno, los estudiantes, pues muy parecido a los alumnos, perdón, a los profesores. Si lo tuviera que resumir, se podría decir que los profes no aprendan a usarla, ¿vale? Es decir, los alumnos están en la fase de mejor que sigan así, ignorantes los profesores, porque así yo puedo copiar y pegar. Muy poquitos alumnos, muy poquitos profesores utilizan la IA de una forma, como hemos dicho antes, didáctica, educativa. Más bien lo que he visto es profesores que le dicen a los alumnos que utilicen la IA, pero no les enseñen a utilizar la IA. Eso no se puede hacer, ¿vale? Hay que saber utilizar la IA y luego enseñársela al alumno y que el alumno aprenda de ti. Bueno, luego hablamos, si queréis, lo dejo ahí apuntado, ¿vale? Otra, lo quiero rápido y fácil. El alumno se ha acostumbrado, como en otras herramientas, a que la IA sea una herramienta más que les facilite hacer las cosas rápido y fácil, sin muchos pasos. En cuanto el alumno ve que para utilizar la IA tiene que dar más de 5 pasos, deja de utilizarla y utiliza los métodos anteriores, los que ya utilizaba, ¿vale? Lo busca en otro lugar, lo copia de otro lugar, etc. Pero si ve que es demasiado oneroso, demasiado complejo, lo deja, ¿vale? Y eso sí, hay que diferenciar entre cuando los alumnos tienen unas competencias lingüísticas muy bajas, esto sucede más a menudo. Cuando los alumnos tienen competencias lingüísticas altas, sucede menos. ¿Por qué? Porque el alumno es más competente, más autónomo, etc. Entonces el alumno es capaz de utilizarla incluso sin que el profesor le diga nada. Pero eso es raro, ¿eh? Luego me decís un poquito qué observáis vosotros en vuestros alumnos, pero es raro. Normalmente el perfil del alumno es un alumno con competencias, habilidades cognitivas, destrezas cognitivas muy deterioradas, lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, como la inteligencia artificial es una herramienta lingüística, es una herramienta que requiere competencia lingüística, pues la utilizan mal. La utilizan pues para copiar y pegar rápido y fácil, ¿vale? Y la ignorancia del profesor, pues evidentemente alimenta esa situación. Es una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Los dos se necesitan. Familias. Pues las familias están en la fase de la IA es eso que sale en la tele. Claro. Es decir, la conocen por los telediarios, por la prensa, y ya sabéis, la prensa y los telediarios, los medios de comunicación, las redes sociales, transmiten dos vertientes. Es malísima, 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 va a acabar con el universo, ¿vale? Y es buenísima, 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 qué bueno es esto, cómo nos vamos a untar de dinero las grandes corporaciones tecnológicas, que vamos a ganar un montón de dinero y diciendo que esto es maravilloso. O sea, que está la imagen que reciben la familia está deformada, ¿de acuerdo? Está muy deformada. Luego, no hay conocimiento de cómo utilizan sus hijos la inteligencia artificial, como no la hay sobre el móvil, y no hay un seguimiento, igual que no lo hay del móvil, no lo hay tampoco de cómo utiliza su hijo la inteligencia artificial. Porque los padres, lo más que hacen es, pues eso, el típico de hazme esta receta, la receta de las albóndigas, o dime cuál es la capital de Albania. Es decir, en ese plan estamos en las familias. A no ser que sean familias, pues evidentemente, que tengan pues profesiones liberales donde sus padres, sus madres hayan trabajado con IA, ¿no? Que los hay, pero es lo menos. Balance micro. ¿Qué he hecho yo en estos 2 años? Pues aún no parar. Ensayo-error. Yo lo que hago es, lo pruebo yo. Después se lo doy a probar a los alumnos, planificando previamente cómo lo voy a hacer. Y después evalúo. Y vuelta a empezar. Evalúo cómo ha ido, cómo lo han utilizado, cómo utilizan la IA mis alumnos. Si la forma en que yo se la he puesto en bandeja, sigue un procedimiento, un protocolo que les ayuda a aprender. Si no, pues tengo que recular y utilizarla de otra manera. ¿Vale? Y en esa estoy. ¿Qué es lo bueno? Que yo lo he utilizado mucho en estos 2 años. Entonces me permite tener ya una especie como de perspectiva, ¿no? De campo de visión en el que puedo, de alguna manera, por ensayo-error, por puro ensayo-error, ya os digo que no es más sabiduría, menos sabiduría, es ensayo-error, haber probado y haber visto qué cosas funcionan y qué cosas no. Y haber poco a poco integrado en mi mochila, porque cada uno tenemos una mochila didáctica, mi forma de trabajo, integrar la IA. Es imposible que integréis la IA igual que la integro yo, porque vosotros tenéis vuestra propia mochila. La IA viene a incorporarse en cómo hace las cosas José, cómo las hace José Luis, cómo las hace Víctor, cómo las hace Rafael, Teresa, Paco, ¿vale? Yolanda. Cada uno tenemos nuestra mochila y entonces la IA de pronto entra en nuestra mochila como una herramienta más
tenemos que unirla, ¿vale? No se puede trabajar sola. Luego hablaremos de todas formas de eso, si queréis. Bueno, cosas que he visto yo y que utilizo mucho. Como bien habéis visto, los asistentes me parece una cosa que debería estar gratuita, a ver si se les ocurre, José Luis, ya, OpenAI, a ver si se le ocurre, o a Gemini, abrirlos, y que cualquier persona pueda crear asistentes, o por lo menos que exista una cuenta para educación, como existe en Google en otras herramientas, para poder crear asistentes, porque es una herramienta versátil, tremendamente versátil, y que tiene un futuro enorme, ¿vale? ¿Por qué? Porque los asistentes permiten pautar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, tal y como el profesor lo diseña. El profesor diseña un proceso de aprendizaje y genera un asistente, ¿vale?, que le haga las cosas como él quiere que se las haga, ¿vale? Y no se tiene que preocupar, no es como un libro de texto. En un libro de texto tú no sabes de alguna manera, no tienes tan pautado todo. Pero en un asistente, el alumno, tú sabes que el alumno qué va a hacer y qué puede hacer en cada momento y cómo va a hablarle, ¿vale? Entonces es una cosa tremendamente útil para programar, diseñar actividades de aula, tal y como tú las quieres. Ya los que me siguen sabéis que yo he utilizado bastantes de esas para procesos concretos, para una tarea de un día, para un proyecto, incluso tengo una de un proyecto de un mes entero. O sea que utilizo los asistentes para un roto y un descosido, pero también para proyectos de mayor duración. Bien, los resultados, modestos, ¿vale? Eso lo tenemos que decir. Cualquier profesor que os diga que la inteligencia artificial es la jauja, eso me está mintiendo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque como cualquier otra herramienta, pues funciona o no funciona, porque es complicada. Primero, los alumnos ya están instalados, este año ya están instalados muchos en hábitos tóxicos con la IA, ¿vale? Lo quiero rápido, lo quiero fácil, en pocos pasos, la conciben como una enciclopedia de copia y pega y no tienen ningún criterio didáctico ni acompañamiento del profesor. ¿Qué sucede? Pues que la utilizo como buenamente puedo. ¿Y cómo utilizan las herramientas los alumnos? Pues ya sabéis, método fácil, ¿no? Si no hay un acompañamiento del profesor, si no hay criterios didácticos, el alumno no va a saber utilizar la inteligencia artificial de una forma que mejore su aprendizaje. La va a utilizar simplemente como se utilizaba antes el rincón del vago. Y ni eso, porque si ve que la inteligencia artificial no le da la tarea que él quiere, como no sabe, como no tiene competencias lingüísticas adecuadas, no sabe cómo preguntarle y obtener el resultado conforme a su contexto y a lo que le ha pedido el profesor. El alumno ya tendría, si hiciéramos una especie como, yo os invitaría alguna vez que hicierais un ejercicio muy chulo y es reunir todos los prompts de los alumnos cuando empiezan a utilizar la inteligencia artificial. Y diréis vosotros, Ramón, ¿y cómo puedo conseguir los prompts? Pues muy fácil, con una cosa que yo hago. Le mandáis un asistente o le mandáis una tarea y le decís que os manden la URL de la conversación que han mantenido con la inteligencia artificial. Os la envían y la evaluáis, pero es que no la evaluáis solo, la observáis sin que los alumnos sepan nada. Y empezáis a ver cómo le hablan, ¿vale? Si tienen faltas de ortografía, si son frases totalmente de mi mamá me mima, ¿vale? Házmelo ya, mi profesor me ha mandado que me haga un texto de no sé qué, y claro, el le dirá, ¿y qué texto es ese? ¿Vale? ¿Qué texto es ese? O sea, que ellos mismos se van a dar cuenta de que la inteligencia artificial no les lee la mente y necesita más contexto. Más contexto significa que el alumno tiene que haber entendido la tarea, y ya sabéis que muchos alumnos no entienden la tarea cuando el profesor se la dice, incluso cuando está escrita. Yo algunas veces al principio, cuando utilizo la inteligencia artificial, lo que les hago, como tengo un site, le cuelgo lo que tienen que decirle a la inteligencia artificial. Copias y pegas esto. A ver qué os dice. ¿Para qué? Para que aprendan. Luego, más adelante, con tareas más posteriores, ya no le digo que copien y peguen. La tienen ellos que inventar. Tienen que inventarse el prompt. Y así vamos aprendiendo a saber utilizar esta herramienta. Competencia lingüística y uso de inteligencia artificial generativa de texto, sobre todo de texto, requiere competencia lingüística previa. Si el alumno no la tiene, no va a saber utilizar bien la inteligencia artificial, ¿vale? Otra, que haya más docentes de un grupo de aula que utilicen inteligencia artificial. Eso mejora un montón el proceso de aprendizaje. Si 5 profesores de bachillerato del mismo grupo utilizan inteligencia artificial durante los 2 años de bachillerato, cuando el alumno termina segundo de bachillerato, sabe utilizar la inteligencia artificial mejor que si un pobre profesor de bachillerato está utilizándola de forma kamikaze
con ese grupo, ¿vale? No va a impregnar tanto los hábitos de trabajo, el alumno va a reconocer ahí una herramienta fértil, sino una herramienta meramente reproductiva, ¿vale? Abro otra cosa y luego me comentáis. El modelo de evaluación. La inteligencia artificial viene a pegarnos una bofetada sobre nuestra forma de evaluar. Si evaluamos, hazme un texto argumentativo y tráemelo mañana en casa, el chaval lo que va a hacer, en clase, lo que va a hacer es copiar y pegar. ¿Vale? Cuando salió ChatGPT, los primeros que se pegaron un golpe fueron los profesores universitarios. Claro, ¿por qué? Pues porque los alumnos universitarios tienen mayor competencia lingüística y saben utilizar la inteligencia artificial. Y al principio engañaron a muchos profesores universitarios, claro. Y porque la universidad está basada fundamentalmente en la confianza de que el alumno va a trabajar con inteligencia artificial en su casa sin problema, sin tener copiar y pegar. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial cada vez sabe hacerlo mejor? Mejor incluso que el propio profesor universitario. Pues entonces ahí tiene que cambiar el modelo de evaluación. Tiene que ser un modelo, llamémosle, entendedme, por favor, competencial en el sentido de utilizar diferentes tipos de herramientas de evaluación y no meramente reproductivo, de hacer un examen del estilo antiguo, ¿no? Que también está bien, pero habría que replantear cómo hacer el examen. ¿Vale? Eso no lo sé, pero cada uno que haga su reflexión. Y luego hay que pegarle un jarro de agua fría, hay que darle un jarro de agua fría a las instituciones educativas, a nuestras consejerías. Tienen que reaccionar ya. Y no solo en la ética de la IA, sino también en cómo se va a empezar a utilizar en el aula, protocolos, ayuda al profesorado. Ya dijimos antes de que verdaderamente estaría muy bien que hubiera una IA subvencionada por las comunidades autónomas para que los profesores la utilizaran, ¿no? Ya sabéis que hay algunos países que ya lo están haciendo. Pero claro, son países como Japón, que se adelantó, Reino Unido, Estados Unidos ya va a hacer un protocolo en todas las escuelas públicas, etc. Bueno, escenarios a medio plazo. Frentes abiertos. Inmersión en los móviles. Los alumnos dentro de un par de años tienen móviles que hablándole le van a hacer todo. Autonomía, ninguna. Dependencia, toda. A ver cómo enseñamos a alumnos que su móvil, solo con hablar, ya les dice cualquier cosa a través de agentes que están. O sea, ya no tienen que abrir una aplicación, sino que hablando se va a abrir esa aplicación y le va a hacer directamente X cosas, ¿vale? Entonces, eso va a tener un impacto muy grande sobre el binomio ese de escritura-oralidad, ¿no? Los alumnos ya no van a escribir, ya prácticamente los WhatsApp no escriben, solamente hacen directos, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a impactar directamente sobre los hábitos de los alumnos a nivel de aprendizaje, ¿no? Del aula. Entonces, a ver cómo lo vamos a hacer. Multimodalidad. Genial. Al año que viene va a ser el año del audio, del vídeo, ¿vale? Vamos a poder hacer maravillas. Pero hay que hacerlo desde un enfoque creativo y autónomo. ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a ver qué va a pasar ahí. A nivel competencial, pues puede ser una herramienta tremendamente versátil. Otra, los agentes. Los asistentes van a ser agentes realmente enriquecidos. Es decir, no solo vamos a poder crear asistentes que hagan tareas, sino también asistentes que hagan tareas y abran aplicaciones y hagan esas tareas en una aplicación determinada. Entonces, eso va a ser muy interesante para que el profesor diseñe su propio proceso de aprendizaje con recursos hechos por él y adaptados, personalizados por él, incluida la evaluación. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. El tema de la IA como coevaluadora del profesor, ¿no? Otra, la generación de aplicaciones. La IA ya es capaz de hacer aplicaciones, contenidos, espacios digitales, juegos, tutoriales. Ya hay algunos profesores que estamos haciendo cosas ahí. Lo sabe José Luis, que también ha enredado con eso. Y estamos empezando, como quien dice. Fijaros las cosas que se van a poder hacer. Cuando se puedan hacer vídeos con las aplicaciones, ¿no? Que hayas hecho en la misma inteligencia artificial que has utilizado, audios desde allí, etcétera, ¿vale? Hay algunos ejemplos por ahí que os puedo dejar luego si queréis. Y luego, último frente que está abierto es el de el aprendizaje profundo. La inteligencia artificial cada vez sabe pensar mejor. A ver cómo vamos a hacerlo para que piense con el alumno y no en vez del alumno. A ver cómo vamos a hacerlo para que la inteligencia artificial piense con nosotros, profesores, y no por nosotros. ¿Vale? Lo digo porque ya es capaz de hacer
cosas muy interesantes. En el ámbito, por ejemplo, de creación de contenido, pues puede ser tremendamente versátil y esto nos puede ayudar. Pero a ver qué vamos a hacer para que eso no se convierta en una herramienta que se vuelva contra nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo ahí, he dicho bastantes cosas, creo que habréis apuntado alguna. ¿Cómo ha sido vuestro curso de IA? Venga, a ver, comentadme. O podéis hacer una reflexión simplemente. ¿Qué percepciones tenéis vosotros? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué no habéis hecho? ¿Cómo lo veis esto? ¿Queréis abrir un melón? Como queráis. Venga, Fátima creo que estaba por ahí. Y Roger. Fátima, venga. Hola, Ramón. Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Sí, se oye bien. Vale, gracias. Es que estoy en la calle y estoy con los auriculares del teléfono y digo, a ver. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de compartir en este espacio, porque todo este tema de la IA es apasionante. Tú para mí tú eres una referencia completa en el tema y me has dado buenas ideas, pero reconozco que ponerse a fondo con ello es complicado. Yo, mira, bueno, creo que has tocado todos los palos, así en el resumen que has hecho del estado de la cuestión, digamos, pero yo ya quería lanzar una pregunta también, a ver si a alguno le ha pasado un poco esto. Y es, digamos, vamos a ver, encontrarse con la propia limitación de la, no de la administración, digamos, de alguna manera. A ver, os comento el caso concreto mío. Yo este año me he puesto muy a tope con la IA porque me interesa un montón, yo había hecho muchas cosillas para mí, pero llevarlo a las clases me parecía el paso fundamental y complejo porque además este año he pasado muchos años dando clases en secundaria, pero este año estoy dando en primaria exclusivamente. Pero dije, venga, entonces cogí un curso del INTEF que ha estado muy bien, de diseño de situaciones de aprendizaje, pero también nos han dado herramientas para crear, para llevarla en la medida posible al aula, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Yo hice una aplicación con PartyRock que de alguna manera pues restringía, o desde mi punto de vista, hacía un uso muy restrictivo de la IA, pero precisamente es lo que yo quería para los alumnos. Era un chat en el que yo doy música, ¿vale? Quería que los alumnos conversaran con un compositor. ¿Esto lo puedes hacer con ChatGPT? Sí, pero yo no puedo lanzar ChatGPT a unos alumnos de primaria alegremente porque no lo van a poder usar, además. Y dije, pues muy bien, a través de una aplicación lo circunscribo a lo que a mí me interese, es como un chat guiado y ya es muy cerrado y incluso con limitaciones de qué tipo de preguntas, porque pueden salir por cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, me encuentro con que la propia la propia red de Internet de mi centro me capa totalmente el uso de este tipo de páginas de creación de inteligencia artificial. Luego me gozo en un pozo porque después de haber hecho el trabajo, haber probado que funcionaba con mi propio ordenador, claro, y mis cosas, cuando lo dije de llevarlo al aula, haber hecho hasta una ficha para los alumnos y todo, pues no me sirvió de nada porque no era posible conectarse a esa aplicación desde ningún ordenador del centro, o sea que estaba tapadísimo. Entonces esa ha sido mi experiencia este año de uso de la IA. Ya sabes, de todas formas, Fátima, sabes que se puede extraer, ¿eh? La aplicación la puedes extraer, si es una aplicación no muy compleja, puedes extraerla, subirla a una carpeta tuya de tu ordenador, del ordenador del colegio, del instituto, y verla desde ahí desde un navegador, ¿eh? Ya. Habrá que investigarlo, pero para mí ese fue el escollo, después de haber hecho el trabajo, después de haber dicho, pues mira, el curso del propio INTEF me da las herramientas, las ideas para llevarlo a cabo y fue una pena. Entonces, luego sí he tenido otras experiencias, un año atrás también en secundaria la he utilizado y bueno, pues la verdad es que ahí pues ni tan mal, no tenía este tipo de restricciones con la red de conexión a Internet del centro, no estaba tan restringida. Pero, no sé, otra de mis experiencias fue en secundaria, hicieron una baraja de compositores. No quedó mal con Canva, con la IA generativa de imágenes de Canva. Y bueno, pero se molesta un poco. Ahí coincido con lo que has comentado, que los alumnos usan la IA, si con una frase me apaño para que me lo haga, ¿para qué escribir más, no? Entonces, eso fue un poco lo que yo me llevé, pero era la primera vez que lo probábamos, o sea que ellos y yo, con ellos, así que ni tan mal, con alumnos de tercero de la ESO. Sí, ten en cuenta que los que están educando ahora mismo en la IA educativa no son las instituciones educativas, son los docentes. Es decir, que ahora mismo los que
de lo que tiran los centros de formación y los servicios de innovación de las diferentes comunidades autónomas en España son de los profesores que estamos empezando a probarla. Entonces, eso es. Ellos no saben nada, no saben nada. Se lo puedo asegurar, a no ser que hayan entrado en los servicios de innovación ya sabiendo o probándola, ¿no? Están empezando. Requiere mucho tiempo, como ha dicho antes un compañero, requiere mucho tiempo. Exactamente. Bien. Bueno, gracias, Fátima. Roger, venga, algún apunte, Roger, y luego pasamos a José Luis. Bueno, sí, y yo todavía, como les comenté, yo recién voy a volver a enseñar después que concluí esta maestría, la voy a concluir en el mes de marzo del próximo año, pero sí la he estado utilizando y precisamente para llevar esta maestría, ¿no? Es detectable, definitivamente es detectable, ¿no? Cuando uno pide un texto, pide un resumen, pide una conformación de datos, se reconoce que es escrito por una IA. Entonces, yo creo que aproximándome a la idea de ustedes que están en plena labor docente, creo que al alumno no hay que ahuyentarlo de eso, hay que decirle, ok, la van a usar, úsenla correctamente, pero úsenla para que les dé información y ustedes pongan de su parte algo. O sea, y eso tiene que ser evidente. Se me ocurre, y el otro día se me ocurría, no lo he puesto en práctica, que cuando se le pida algo al alumno, se le pide algo basado en su experiencia personal. Por ejemplo, háblame de tu viaje a Ibiza. Entonces, si bien es cierto, la IA nos puede hacer una guía turística del lugar, el alumno tendría que contar su propia experiencia y va a ser muy difícil que la IA le invente algo. Claro, el alumno descorazonadamente puede pegarlo y decir esto hice yo, así no sea verdad. Pero ahí creo que está parte del reto, ¿no? En hacer que el alumno entienda que la IA no es él y él no es la IA, sino que son complementos. La IA es lo que en nuestra época, y creo que la mayoría de ustedes van a recordarlo, era la enciclopedia Encarta, ¿no? Cuando compramos nuestra primera Encarta, nos parecía que teníamos el mundo en nuestras manos. Y hoy día la Encarta, pues, ya no existe, ¿no? Y no va a existir nunca más. Entonces, creo que el uso del IA o el fomento del uso en la IA por ese lado. Va por ese lado, de que el alumno sepa y sea consciente que tiene que personalizar, que tiene que aportar. Que si bien es cierto, la IA le puede dar una lista de cosas, ellos son los que tienen que aportar y poner de su parte, porque si no, hay que convencerlos de que se va a desnaturalizar el uso del IA. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias, Roger. José Luis y después Víctor. Y luego David. Cuéntanos, José Luis. A ver, yo quería decir algunas ideas que me han pasado durante todo este año, que además hemos dado muchas formaciones. Primero, el desconocimiento de los profesores en general es muy alto, pero tienen que empezar a aprender cosas básicas que luego no saben. Y es que una IA no te lo va a solucionar todo. Es decir, que hay IAs. Es decir, Gemini es bueno para unas cosas y para otras no tanto. ChatGPT es bueno para unas cosas y para otras no tanto. Claude es muy bueno para unas cosas y para otras no tanto. Por lo tanto, el futuro no es con una me lo soluciono todo, sino que es exactamente igual que una biblioteca, saber el libro que toca. En principio, lo de la competencia lingüística que ha dicho Ramón me parece extremadamente importante, porque ahora se van a popularizar muchas aplicaciones por móvil, en donde muchos de los usuarios piensan que la IA va a entender el tono de tus palabras. La IA en principio no entiende el tono de tus palabras, traduce tus palabras y no le pone emoción, ni le pone sarcasmo, ni le pone comicidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque eso entra en esa competencia lingüística. Ramón ha hablado de los ChatGPT. Nosotros hemos trabajado este año con una cosa que se llama proyectos, que tanto ChatGPT profesional lo tiene, como Claude, como otras IAs, ¿no? Y los proyectos es al revés que el ChatGPT. El ChatGPT es una cosa general para todo el mundo que entra a hacer una tarea, y el proyecto es
un proyecto en donde tú le pones unas condiciones. Por ejemplo, yo tengo un proyecto para escribir mis artículos. Y en ese proyecto tengo mi estilo, tengo mi biografía, tengo los temas por los que me interesa trabajar, tengo todo lo que he escrito y por lo tanto cuando le pido que me redacte algo, lo hace como si fuera yo. O, por ejemplo, un proyecto, tengo un proyecto de salud, ¿no? Yo tengo problemas de riñón y tengo que tener cuidados con algunos alimentos y entonces tengo ahí mis análisis, digamos, todas las consultas que tengo del médico guardados, de manera que cada vez que le digo, quiero hacer una receta, pero tienes que tener en cuenta que no puedo tener elementos de mucho potasio, ni elementos de mucho fósforo, ni elementos de mucho sodio, me puede hacer recetas ajustadas a la información que yo le he dado. Por lo tanto, a nivel educativo, eso puede ser una revolución. Y, por último, deciros una cosa, y es que nosotros que hemos publicado un artículo sobre ética e inteligencia artificial, una de las cosas que os puedo decir es que no se puede entender nada de ética sin entender de inteligencia artificial, porque tienes que saber lo que le pides o lo que le puedes pedir, ¿vale? Porque es como la bruja de Blancanieves, la IA. Te dice lo que quieres oír. En principio, tiende a decirte lo que quieres oír. ¿Por qué? Porque ellos están programados para trabajar lo menos posible porque hay mucha gente conectada. Por lo tanto, si con una explicación que te da la razón te vale, no te va a dar dos, ni te va... Y eso lo veis rápidamente cuando le pides una lista bibliográfica, ¿no? Le dices, pero a ver, ¿me puedes verificar todas estas obras que has puesto aquí? Y, perdón, no lo había tenido en cuenta. De las obras que te había puesto, te pone la mitad. Le dices, ¿estás seguro que están todas? ¿Puedo ir a Google y buscarlas? Bueno, haré una... Y te quita otras cuantas. O sea que si te cuelas la primera, te la tragas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que todas esas técnicas se las tenemos que enseñar a los profesores, que están infinitamente preocupados porque los niños no les copien y nada preocupados por qué es lo que se puede hacer y cómo es lo que se puede trabajar. Bueno, ya no digo, mi amigo Cristian seguro que lo sabe, si nos quitan los móviles y las tablets de la escuela, ya es el acabose, ¿no? Pero quería remarcar esos puntos porque son puntos que hemos... una cosa que hemos hecho este año muy interesante. El perfilado. Trabajamos con proyectos, es decir, imaginaros que tenéis una clase de principio de curso, que tenéis a Pepita, fulanita y a Zutanita, que a Pepita le gusta digamos, este juego, a este le gusta este youtuber, a este le gusta, y les hacéis una encuesta como clase, no como individuos. Y entonces tú puedes preparar todas tus actividades teniendo en cuenta que sean cohesionadas para ese grupo en concreto. Entonces se prepara una serie de archivos que van a un proyecto y le pones el temario de esa asignatura en ese proyecto, de manera que cuando le dices que quieres un ejercicio de la memoria histórica en el barrio de San Roque en Badalona, que es un barrio muy conflictivo, no te va a hacer cosas que esos niños no puedan entender. ¿Vale? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que estamos hablando de un lenguaje que no es el que hablan ellos. Y la IA en esto nos puede ayudar infinito a entenderlos. Esas caras de que no vaya rollo, de por qué no les interesa la historia, por qué no les interesa la filosofía, por qué no les interesa las mates, eso nos puede ayudar. Entonces tenemos que trabajar mucho en el perfilado de grupos para poder trabajar en actividades que sean compatibles con esas personas que tú tienes ahí. No con los teóricos iguales que nos tratas iguales, pero que son totalmente diferentes. Bueno, luego si queréis aclaramos algunas cosas de estas. Víctor, cuéntanos. No sé. ¿El micrófono puedes? ¿O? Ya. ¿Se me oye ya? Sí, ahora. Vale. Bueno, buenas tardes y gracias por compartir estos conocimientos, Ramón.
Yo soy docente de educación primaria en un centro bilingüe y soy tutor este año he sido tutor de un quinto de primaria. Quería comentar primero lo que ha dicho José Luis y te lo pregunto a ti para que lo respondas después. Esos errores bibliográficos que vemos cuando le pedimos a lo mejor que nos redacte algún tipo de texto la IA, que a lo mejor se inventa libros, se inventa autores, ¿eso aparece también en las versiones de pago o aparece solo en las versiones gratuitas que utilizamos normalmente? Eso, por si es un gancho que ponen ahí las empresas para que... Eso menos, pero sí. Y otra cosa simplemente decirla, que creo que es lo que nos pasa a los que llevamos mucho tiempo, desde que salió ChatGPT. Yo, por ejemplo, desde que salió ChatGPT lo utilizo. Y es que ChatGPT se comporta conmigo de forma diferente a como se comportaba hace 2 años. ¿Vale? Es decir, no actúa conmigo solo como está programado, sino de lo que sabe de mí. Vale. Entonces, ¿qué sucede? No solo que hay cosas que yo ya no le tengo que decir, sino que también la forma de decírmelas y de actuar y de darme la respuesta es totalmente diferente a como lo hacía hace un año. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque puede permitir con el tiempo 2 cosas, una distopía y una utopía. Es decir, por un lado genial porque puede individualizar las cosas y por otro lado, pues imagínate desde el punto de vista de la privacidad, claro. Y demás. Ya está, simplemente eso era el... Vale, y después los usos que yo he hecho conmigo, con mis compañeros, con los alumnos, bueno, al ser alumno de educación primaria, pues he buscado, digamos, que la IA sea mi asistente a la hora de generar documentos o analizar, por ejemplo. Una de las últimas cosas que hice es el sociograma. Hice un sociograma a finales de curso, a mediados de curso, volcando las calificaciones de las distintas áreas, las observaciones que yo tenía anotadas, asignando a cada alumno un número y después lo que eran las preferencias, los puntos débiles y fuertes. Y la verdad que el trabajo que me hizo dialogando fue un trabajo magnífico. Y esto lo hice con Perplexity, ¿vale? Con el laboratorio de Perplexity, que bueno, tengo una versión de pago por una promoción y no lo conocía y la verdad que me está gustando mucho. Yo hasta ahora he utilizado ChatGPT, la versión gratuita, Gemini y el Google AI Studio, que es la versión de desarrolladores de Gemini, que puede hacer todo lo de Gemini. Lo que pasa es que es para desarrolladores y es un poquito complejo, pero la verdad que a la hora de redactar documentos y de generar actividades muy, muy interesantes. Entonces, una de las actividades que he hecho así un poquito más concienzuda ha sido el sociograma. Después lo he utilizado para improvisaciones. Por ejemplo, pues las últimas semanas, pues los últimos días, lo típico, ¿no? Vamos a darle un diploma a los niños que mejor se comportan de la clase, ¿no? Entonces, claro, bueno, es que le voy a dar a los 2 o 3 que se van a votar entre ellos. Entonces le digo, genérame, por favor, teniendo en cuenta que tengo 24 alumnos, 24 diplomas con títulos creativos donde valoremos distintas habilidades de los niños. Entonces, claro, esas son cosas que se me pueden ocurrir echando una tarde y en un minuto pues me dijo, pues mira, pues puedes darle uno al rayo de sol, que siempre ilumina la clase, al entusiasta del aprendizaje, al optimista incansable, y la verdad que ellos mismos después se votaron entre ellos y fue algo muy, muy divertido. Y después, con respecto a los alumnos, yo le he mostrado a ellos cómo se trabaja, cómo se dialoga con Gemini, que me interesa mucho que vean cómo hay que hablar y cómo responden y cómo parece que estás hablando con una persona y sobre todo a estos niños que todavía la escritura no la tienen muy desarrollada en cuanto a cuáles son los conectores que tienen que utilizar, cómo hay que preguntar las cosas, pues la verdad que le gusta mucho. Después acabamos gastando bromas y digo, bueno, pues cuéntame un chiste donde aparezca, venga, decirme 2 personajes. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de juegos se los voy presentando para que lo vean, pero no le propongo a ellos que lo hagan en casa porque todavía no lo tienen autorizado. Aunque sí tenemos Gemini en Andalucía, ya nos aparece en el usuario de la cuenta de Google y lo podemos utilizar los profesores. Y una última actividad que le propuse a ellos es que a través de Canva, que sí lo utilizamos, que generaran una línea del tiempo para que les sirviera para estudiar el tema de la Edad Media, ¿no? Entonces les genera una imagen que ellos no pueden modificar, pero sí les sirve a ellos para copiarla o apoyarse en ella. Pero como el texto en principio cuando imágenes no se puede modificar, pues bueno, ese tema del plagio de copiar y pegar, pues lo evito un poquito. Pero el uso que más le he dado, y ahí formas tu parte,
de esto es con la aplicación de la generación de guiones de podcast educativos. Cuando vi esa herramienta, nosotros llevamos varios años con radio escolar en nuestro colegio, este es el 6º curso con radio escolar, y claro, lo utilicé primero para jugar un poquito con ellos, para hacer guiones divertidos, pero después sobre todo estoy utilizando tanto tu ChatGPT como Perplexity para 2 cuestiones, para corregir y ampliar algún guión que queda un poquito corto de los niños, que me lo dan manuscrito, entonces yo le hago una foto, se la subo y le digo, mira, corrígeme y amplíame para que el programa dure 2 minutitos más. Eso por una parte. Y después, por otra parte, también relacionado con los guiones, es que la metodología que nosotros utilizamos es, como es difícil elaborar un guión radiofónico con sus conectores, con sus pausas y todo, pues yo le pido a los niños cuando va a haber un invitado la semana siguiente que me digan qué preguntas quieren hacerle. Entonces, en base a esas 20 preguntas que me hacen a lo mejor los 4 niños que se ofrecen voluntarios, genero un guión. Y ese es el guión que llevo al estudio de radio el día que se hace el programa. Y viene estructurado pues perfectamente, pues, con la entradilla de la radio, dando algunos consejos, poniendo la pausa o introduciendo música, en fin, quizás. Entonces, esos son lo que yo las cuestiones para lo que yo la he utilizado. Pero lo que sí me gustaría utilizarlo como más, pero tengo la duda ética, es que me ayude a corregir, a evaluar. Entonces, he hecho pruebas con fichas de redacciones para que además manuscritas, que me analice la gramática y la ortografía, que me haga un informe tomando como base los criterios del área de lengua en Andalucía y me genera un informe. Y salen cosas muy interesantes. Lo que pasa que, si es verdad que el tiempo que gasta uno revisando, sí, después, ¿vale? Pues esto supongo que cuando pasen 4 años, pues ya lo habré conseguido. Pero son informes muy complejos para que lo entiendan incluso las familias. Entonces, voy perfilando eso y quería preguntarte lo que has dicho al principio, que la herramienta que tú utilizas más, creo que es ChatGPT, ¿no? Sí, ahora estoy utilizando bastante Gemini para investigar a ver posibles... Entonces, para ese conocimiento de la máquina que tienes sobre tu trabajo, ¿lo hace ChatGPT y lo hace Gemini a lo largo del tiempo? ¿Lo has comprobado tú? No, la evaluación es un problema, la evaluación estamos empezando. Yo creo que todavía decir que podemos evaluar con IA es mentira. No. Yo he hecho una que es la más profunda, es que me ayude a coevaluar conmigo una tarea concreta, que son textos argumentativos. Vale. Entonces yo le tengo que dar primero indicaciones sobre lo que quiero, los criterios de evaluación de esa tarea, cómo quiero yo que sean los criterios de un texto argumentativo, cómo los corrijo yo, en qué me fijo más o no. Lo tengo que afinar, ¿vale? Y luego hago pruebas con algunos alumnos. Hago una prueba con varios textos argumentativos de alumnos. Pero lo cojo y hago la prueba para ver qué tal funciona. Hay que hacerlo muchas veces y varios años. Hasta que lo afinado, además luego cambia mucho también el estilo de los alumnos, cómo son los alumnos, que conozca al alumno. Entonces, son normalmente evaluaciones muy genéricas, ¿vale? ¿Y tienes a los alumnos a lo mejor asignado por un número para que a lo largo de los años sepa que está hablando del alumno X? No, eso no lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo simplemente, estoy haciendo la prueba de si es capaz de evaluar una tarea en función de unos criterios. Vale. Y eso lo hace bien. Yo os animo a que lo probéis. Desde una tarea específica que soléis hacer mucho. Entonces, pues, un examen, un texto argumentativo, ¿vale? Un esquema. Esas cosas, si le ponéis bien los criterios, puede ser muy interesante, ¿vale? Perfecto. Pero estamos todavía, digamos, en los inicios de todo eso. No funciona bien del todo, tal como querríamos, ¿vale? La evaluación personalizada, ese sueño que queremos de que coevalúe con nosotros. Bueno, David, está por ahí el hombre invisible de David, que no te veo, pero seguramente que le vamos a oír. Dime, David. ¿Está por ahí, David? No sé si anda por ahí David. Si no, pasamos a Cristian. Pues pasamos a Cristian. Cristian, venga, y luego David ya se... Hola, Cristian, me alegro de verte otra vez. Venga, yo contento de escucharos. Es muy interesante. Bueno, me he apuntado muchísimas cosas, pero quizá voy a ir por la última. Creo que estaría súper bien, Ramón, y te es una propuesta para próximas sesiones,
ver sobre todo casos de uso, ¿no? Buenas prácticas, como lo que comentaba Víctor, como era José Luis, porque eso es lo que tú nos comentabas antes al principio, ¿no? Vemos muchos usos, pero a veces nos cuesta ver de qué manera las podemos aterrizar en las aulas, para realmente las herramientas que las estamos usando pues tengan pues eso, ¿no? Una aplicación directa a nuestra tarea diaria. Eso es una, no sé. En este caso, pues podría compartir, igual que has compartido tú antes tu directorio de GPTs, pues yo también tengo experiencias. Yo estoy trabajando con alumnos desde hace ya un par de años y como José Luis también, pues por supuesto vamos aprendiendo cada día y creo que sería súper chulo tener pues esos espacios periódicos en el que, pues mira, hoy vamos, José Luis va a explicar cómo hace sus cuadernos de historia o lo que sea, ¿no? Eso sería interesante. Por otra parte, también aquí en Cataluña, pues la consejería de aquí pues ya publicó a finales del año pasado, corrígeme José Luis si me equivoco, unas orientaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula. Este curso, un grupo de escuelas hemos trabajado, o sea, me gustaría poder compartir en el chat, pero no puedo. Sí, te lo voy a... Es que antes lo he cerrado ahora. Vale, ok. Pues esto es un protocolo que está, como contabas tú antes, no solo está orientado a docentes, sino que incluye a toda la comunidad educativa. Y eso incluye equipos directivos, y eso es lo que estamos trabajando, que va a salir publicado súper en breve. Esto es aquí de Cataluña, pues toda una agrupación de diferentes centros concertados. Y nos unimos porque nos faltaba un documento, un patrón madre, que englobara todo. O sea, si yo soy personal de servicios de administración, ¿qué debo tener en cuenta? Si yo soy docente, si yo soy padre, si yo soy alumno, si yo formo parte del equipo directivo. Y esto va a ser la segunda parte del documento que esto ya es público, para que veáis que ya estamos trabajando, que bueno, que no somos los primeros ni mucho menos, pero que ya creo que se está creando una conciencia de que esto nos va a afectar a todos. Esto es uno, y ahora os digo que supongo que no va a tardar mucho, en un par de meses o así, porque ahora está ya en el proceso de maquetación y corrección, vamos a sacar toda una serie de pequeñas indicaciones específicas, como, intentando ser como muy sintético, cosas súper fundamentales que si yo soy padre y mis niños están usándolo, ¿qué debería tener en cuenta? Esa es una de las cosas. La otra cosa que os quería comentar, y la última, la evaluación, por supuesto, es, como comentaba Víctor, es lo que a todos nos gustaría. Hay cosas súper chulas. Yo he probado con mis alumnos siempre, teniendo en cuenta su privacidad, por supuesto, que es un tema que ahí tenemos que ser muy pendientes. He estado probando, pues, por ejemplo, Mizu, el Lighten AI. Últimamente estoy viendo estoy viendo que Matthew es un sistema aquí de Cataluña que también están ofreciendo un paquete integrado que es interesante. Por supuesto, casi todas estas son opciones por ahora de pago, pero que se están ya creando entornos en el que espacios cerrados, seguros, y que van a tener el histórico que comentaba Víctor, ¿no? Pues voy a tener tu recorrido de aprendizaje. Yo imagino que no va a tardar mucho Classroom, por ejemplo, o incluso Moodle, en poder integrar algún paquete en este sentido. Y eso yo creo que va a significar un cambio súper importante. Y no me voy a alargar más, pero bueno, insisto en el tema de las prácticas. Yo, y para acabar ya, yo he creado como pequeñas y he usado ya, es el segundo año con grupos de tercero de ESO, junto a 7 profesores, estamos intentando desarrollar, aquí se llaman situaciones de aprendizaje, pero bueno, duran unas 15 sesiones en las que experimentamos junto al alumnado con diferentes herramientas y analizamos y ellos prueban y acabamos creando pues voluntad, ¿no? Un proceso de experimentación a partir de Machine Learning y lo que son modelos de lenguaje, para que ellos vayan entendiendo un poquillo cómo funcionan estas herramientas. Y nada más, aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Ramón, es muy interesante. Venga, gracias a ti. José, cuéntanos. No se oye, José.
Antes tenías también problemas con el sonido, ¿no? De salida. No se te oye. ¿Hola? Ahora sí. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Pues ahora no te escucho yo a ti, pero te leo los labios y creo que sí me escucho. Bueno, un problema que tengo de altavoz. También un segundo. Vale, bueno, se me escucha, ¿verdad? ¿Se me escucha, verdad? Sí, se te oye. Vale, vale. Por los gestos mejor, porque yo ahora sí no escucho, pero bueno, como va a quedar grabado, luego escucharé tu respuesta. No, ahora no se te oye. No. No se oye ahora. José, no se oye. Hola, hola. Sí, ahora sí. Y yo a ti también. Venga, a ver. Hemos solucionado el problema. Vale. Venga, mira, yo llevo unos meses trabajando, bueno, investigando con IA y bueno, pues he hecho un poquito, pues, sobre todo ayudándome al tema burocrático, a reducir carga de trabajo, principalmente. Entonces, bueno, pues creando situaciones de aprendizaje, conociendo muchas plataformas de IA, muchas herramientas, creando actividades, imágenes, música, podcast, horarios de recreo, temas relacionados con evaluación, en fin, todo un poquito para descargarme el tema burocrático y reducir horas. Y además me ayuda mucho desde un punto de vista creativo y como decía Víctor, te ayuda a crear cualquier cosa que puedes hacerla en varias horas, pues la IA lo haces en minutos. Pero al hilo de lo que comentaba también José Luis, cada herramienta sirve para una determinada cosa y aún estoy conociéndolo. Entonces, quería preguntarte, hoy a los compañeros también, yo he tratado de corregir exámenes de matemáticas, incluso haciendo una plantilla con matemáticas, hablamos, las respuestas son números, o sea, son resultados. Entonces, incluso le hacía una plantilla, hablo de quinto de primaria, una plantilla con las respuestas correctas, un examen hecho por mí. Y luego se lo subía como fuente. Lo he probado con Notebook, lo he probado con ChatGPT también. Para que se fijase, tomara la información exclusivamente de esta fuente. Y me corrige los exámenes, pero me da errores. Realmente no corrige exactamente. No es fiable, pero además no es fiable en absoluto. Hay respuestas que sí, respuestas que no. Dándole yo la plantilla y diciéndole que esa era la fuente que quería que tomase, no otra. Entonces quería saber si hay alguna herramienta, intuyo ya que no, por lo que has comentado antes, cuál es la más fiable, digamos. He probado también muchos prompts para el tema de corregir exámenes. Y también lo he probado para realizar actas de evaluación. Metiendo datos, no nombres, pero sí datos. Y dime número de suficientes, número de bien, número de notables. También me da errores. Para esto he tratado de utilizar Notebook, porque tengo entendido que toma la fuente del dato, del archivo que tú subas, no de la red. Entonces, me da errores, alucina. La IA no me hace actas, me hace párrafos muy bonitos, pero realmente cuando te pones a mirar datos hay errores. Pero quería saber qué plataforma o qué herramienta es la más recomendable, me recomendaría tanto para hacer actas como para corregir exámenes. Tengo yo un asistente de actas, que luego ya te puedo yo enseñar uno que cree para crear actas, pero lo vemos siquiera aparte. Que alguien que tenga experiencia en utilizar inteligencia artificial generativa con matemáticas, con ciencias, ¿alguien tiene experiencia? Porque yo he trabajado fundamentalmente, sí he testado, por ejemplo, cuando salió el ChatGPT 4.5 y luego el O3, le hice testados con los compañeros. Es decir, lo primero que cogí es a cada uno de un área. Eso estaría bien, que lo hicierais alguna vez, por ejemplo, yo que soy un compañero de matemática, otro de física, y le dijerais, dame los ejercicios por niveles, ¿no? Básicos, medios y muy altos, y yo los pruebo. Y probé el O3, por ejemplo, y le di los resultados a los compañeros de cada área y me hicieron una evaluación de cómo se había comportado O3, ¿vale? Era para evaluar si el modelo superior, ¿no?, por ahora es capaz de hacer ese tipo de actividades. Y era bastante bueno el O3 en matemáticas y en química y física, ¿vale? Bastante bueno. Daba respuestas muy potentes. Pero es verdad que no era en cálculo, ¿vale? Era en resolución de problemas complejos. Vale, pero ¿y de qué plataforma me hablas? O3, que es una... No, O3 de ChatGPT.
El O3 de ChatGPT, el de análisis profundo. Es de pago, ¿no? Es de pago, sí. Vale. Es de gratuito también, con poco uso. Te deja un poquito de tiempo Un utilizar. dato importante que no he dicho, que yo utilizo la gratuita, la parte Claro. gratuita. Pero hay que ver también que lo de pago ahora va a ser gratuito después, o sea que Claro. es muy probable que ese tipo de modelos también se tengan, ¿no? Entonces lo estuve probando con diferentes áreas, eso lo recomiendo. Si hay algún compañero que tenga el de pago, pues testarlo y ver si os merece la pena, porque a veces pues, puede merecer la pena un departamento pagar por uno de pago y lo paga el departamento y lo tiene ahí durante un año y a lo mejor pues si le saca provecho, pues puede ser una alternativa a pagar una inteligencia artificial concreta, una que vayamos a trabajar bastante, ¿no? Como departamento. No es mala idea, ¿eh? Alguien que lo haya probado con cálculo, por ejemplo. Con cálculo yo, con todos los compañeros que he hablado, todo mal, ¿vale? El cálculo mal. Otra cosa, y ahí José Luis lo sabe muy bien, es que hay que saber cómo darle el documento. Los documentos, todavía documentos en PDF, con imágenes, en ventanas de contexto, no los analiza todavía bien, ¿vale? Un texto plano, muy claro, incluso matemáticas. Los mejores para mates, TXT. No tienen nada más que el texto. Sí, o Macton. Con eso también funciona. Pero tiene que ser incluso muy plano. El ejercicio de matemáticas tiene que ser muy plano, ¿vale? No puede tener grandes florituras. Pero claro, también, pues si quieres hacer fórmulas muy complejas, pues no te va a dejar. Pero a lo mejor para primaria sí puede ser interesante probarlo, ¿vale? Prueba con TXT con fórmulas muy sencillas, a ver si te genera menos error. Vale, y tenías un GPT creado específico para, me comentaba. Para actas de evaluación, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Lo puedes subir ahí en el...? Lo tengo aquí ahora accesible, si lo encuentro te lo digo ahora, ¿vale? Ok. Bueno. ¿Algo más o pasamos a...? No, tenemos aquí gracias. A otro de la torre que está por aquí. Y tenía la mano levantada alguien más, David, pero David no sé si al final va a poder hablar. Hola. Ah, mira, David puede hablar. Pues venga, David, y luego... Vale. Disculpad porque estoy también con mis hijos y es así el problema. Vale, mira, me presento. Yo me llamo David y soy maestro de educación primaria. Y quiero formarme en inteligencia artificial, la verdad, la estoy utilizando desde, no sé, este año, básicamente. Y voy a hacer un curso de experto universitario en inteligencia artificial aplicada a la educación. No sé, quiero adentrarme bien en esto y no sé si es alguna cosa, yo creo que esto ha venido a quedarse y creo que va a merecer la pena. No sé vosotros qué opináis de esto. Y lo que os quería preguntar es, me gustaría formarme a mí, pues como estás haciendo tú, como estamos haciendo aquí, para yo poder ayudar a otros compañeros a formarse en inteligencia artificial. Sobre todo en infantil y primaria y algo burocrático. Entonces, no sé si vosotros me podéis aconsejar algún tipo de programas o aplicaciones por los que empezar al margen de ChatGPT y cómo organizar el aprendizaje. Porque es difícil, por ejemplo, yo ahora soy maestro de primero y de segundo de primaria. No para que ellos la utilicen, pero sí para utilizarla yo. Pues para materiales, para recursos y todo eso. Y además enseñar yo a otros compañeros. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Por otro lado, a colación de lo que está haciendo ahora José y tal, por ejemplo, yo este año recuerdo que generé con ChatGPT una imagen que quería hacer un tablero de un juego para trabajar la MP y la MB. Yo le di un listado de palabras, eran 30 palabras creo, pues para que me hiciera un tablero para jugar y me lo hizo mal. O sea, no sé exactamente por qué, pero habían fallos, habían errores, habían palabras que se las inventaba. No sé por qué. Otra cosa, que también estuve viendo un vídeo que tú tienes en YouTube para iniciarte en ChatGPT. Tú ahí pones la información tuya laboral, ¿no, Ramón? Por ejemplo, tú tienes ahí, soy profesor de filosofía, tal, lo enseñas así en el primer vídeo que hiciste. Entonces, si yo lo uso luego para mi uso personal, no para el laboral, ¿qué hago? ¿Desconecto eso o eso no tiene, no tiene ningún tipo de relevancia? Claro, tú podrías tener, si quieres utilizar ChatGPT, pues tendrías que tener dos cuentas, ¿no? Gratuitas, ¿no? Una como docente y otra personal. Si quieres que se alimente solo con eso. Yo, por ejemplo, la utilizo fundamentalmente para, vamos a poner un 90%, 95% todo educativo.
Claro. Pero luego a veces también hago cosas personales, ¿no? Pero no llegan a afectar mucho al funcionamiento, porque también se lo puedes decir. Claro, oye, por mira, ejemplo, que yo voy a utilizar esto para esto. Y mételo en tu memoria. Se lo puedes decir a ella, Vale. o a él. Se lo puedes decir, oye, mira, por favor, quédate que yo esta cuenta de ChatGPT la voy a utilizar para esto. Y díselo, Vale. y lo va a guardar Vale. en la memoria. Vale, Incluso vale. le puedes decir que a partir de ahora, por favor, quiero que utilices, que me respondas más desde este rol. También lo va a hacer. O sea, que tú le puedes ir cambiando algunos parámetros. Y Vale. lo que no sé la durabilidad de esa memoria, ¿sabes? Vale. Ya. Pero es verdad que si durante una semana te lo va a hacer, desde luego, si tú quieres. Vale. Y luego de lo que estáis hablando sobre la evaluación, pues, a ver, yo mi opinión un poco por darla aquí ya que he entrado, no sé si eso que decís es operativo. Porque, por ejemplo, yo tengo 20 alumnos en clase, a mí realmente, a ver, no me hace falta inteligencia artificial para corregir, no sé, no es nada complejo. Pero si yo tengo que subir un documento que me lo corrija, bajarlo, apuntar, tal, no sé, yo personalmente a día de hoy lo veo más perder el tiempo. No lo sé. Y encima si tiene errores, pues ya yo qué sé, es que tampoco puedo dejar que... Claro, tienes que ¿Cómo puedo decir? Es de primaria, ¿no? De primaria. De primaria, exacto. ¿A qué cursos das? Pues este año a primero y voy a pasar a segundo. Claro, es que en primaria hay dos usos que yo veo que los compañeros de primaria empiezan a utilizarlo y les está funcionando. Primero, para crear recursos educativos. Es decir, tú, como creador, profesor de primaria, que crea contenido para luego ponerlo de la forma que tú quieras y guiada en el aula. ¿Vale? Tú imagínate que generas una especie de aplicación con Gemini y se la cuelgas en la pizarra digital, en el panel digital, y el alumno interactúa con la información que tú le has puesto ahí. ¿Vale? O creas un asistente de creación encadenada de relatos, subes ChatGPT a la pantalla y los alumnos se van levantando y van creando la historia. Tú imagínate, se me acaba de ocurrir. Pero lo puedes hacer perfectamente. ¿Vale? Es decir, para creación de contenido o para hacer alguna actividad colectiva allí en la pizarra digital. Pero para utilizar autónomamente la inteligencia artificial, los alumnos en su dispositivo móvil en el aula, es complejo, depende del tipo de alumnado que tenga y la edad. Evidentemente en el primer ciclo ni de coña, no lo recomiendo. Pero si es en quinto y en sexto, pues probablemente ya hay experiencias interesantes de ir creando, que los alumnos conozcan cómo funciona esa herramienta antes de que vayan a la ESO. ¿Vale? Porque un fenómeno que nos vamos a encontrar, y es sociológico, es que dentro, probablemente no muy tarde, estamos hablando a lo mejor de no más de 3 o 4 años, nos encontraremos con que hay alumnos de primaria, de segundo ciclo, que ya saben utilizar inteligencia artificial de una forma mucho más efectiva que sus propios padres o profesores. ¿Vale? Eso no lo vamos a encontrar también. ¿Por qué? Porque ya con la comunión regalan los móviles los tienen desde muy pequeños, los móviles van a tener inteligencia artificial inmersiva en un par de años, lo vamos a tener ya en todos los móviles. Entonces, va a cambiar mucho la cultura de trabajo con la inteligencia artificial y niños muy pequeños van a empezar a saber utilizarla. Entiéndemelo de saber utilizarla. Entonces, ahí tenéis una tarea, los profesores de primaria, muy interesante para guiar a las familias y a los niños en saber utilizar eso, ¿eh? Vale. Y ya lo último, por lo que vuelvo al principio ya para acabar. Unas pinceladas me podríais ayudar más o menos por, no sé, cómo organizar un poco el aprendizaje para empezar, pues algunas aplicaciones o algo que sean para infantil y para primaria, o centrarme en ChatGPT y Gemini. Venga, ¿quién quiere contestarle? Venga, en primaria. Venga, venga. Gracias. A ti, David. Vamos. Cuéntanos. Hola, ¿qué hay? Mira, yo voy a esperar un poco que hable. Saludo a Víctor, que lo conozco algo. ¿Qué hay, Víctor? Por implicación yo trabajo en el centro del profesorado, de formación del profesorado, y bueno, un poco comentarle a David, que no sé de qué comunidad autónoma será y demás, pero... Sí, de la Comunidad Valenciana. De Comunidad Valenciana, mira. Cabe la posibilidad, por lo menos aquí en Andalucía es así, he estado mirando en otros sitios como en Madrid, aunque los centros que se dedican a esto tienen otros nombres, pero cabe la posibilidad de que constituyáis lo que se llama un grupo de trabajo, ¿vale?
Es decir, soy un grupo de profesores, en este caso de maestros de vuestro centro, que tiene un interés, en este caso, con el tema de la inteligencia artificial, y a través de vuestro centro de profesorado de referencia, bueno, pues podéis contactar, tenéis algún asesor o asesora que os puede echar una mano y podéis solicitar, no sé cómo será la normativa en vuestra comunidad, en la valenciana, pero bueno, podéis solicitar que os echen una mano, ¿vale? Nosotros aquí, en Andalucía, cuando se nos da el caso, de hecho hay algunos grupos de trabajo que se han creado en algunos centros para temas de creación de situaciones de aprendizaje en los centros y demás, porque quieren echar a andar, bueno, pues nos han pedido crear un grupo de trabajo y en algunos casos, bueno, pues si lo hemos visto conveniente, le hemos llevado a personas que saben algo del tema y que les ha podido echar una mano, ¿vale? Gente que tiene algo más de experiencia y demás, y la verdad es que la gente está bastante contenta. Entonces, bueno, por darte una idea y, bueno, que no seas tú solo, sino como bien sabes, si sois varios, como decía Ramón antes, ¿no? Si sois varios los profesores que tiráis del carro, creo que se pueden sumar mucho y podéis conseguir mejores resultados, ¿vale? Sí, comenta aquí por aquí, Yolanda, que se han formado en Valencia un grupo de inteligencia artificial para formar... Hola. Sí, se acaba de constituir hará unas 2 semanas. Yo es que también soy de la Comunidad Valenciana y también estoy interesada en la inteligencia artificial y más o menos estoy pues como por el estilo que vosotros. En mi caso, pues también voy jugando un poco con varias inteligencias artificiales y de momento pues estoy en la primera fase, creo que como, pues eso, como todos. Yo, por ejemplo, sí que soy profesora asociada de la Universidad de Valencia en la Facultad de Profesorado, en la antigua Magisterio, que ahora ha cambiado el nombre, y sí que lo he utilizado para ayudar a las alumnas, en este caso alumnas, para trabajar en su trabajo de fin de grado para la competencia lingüística, porque sí que es verdad que en ese aspecto pues tienen muchísimos problemas para conseguir unos trabajos lingüísticamente correctos, académicos y demás, y yo sí que les sugiero, incluso lo hacen conmigo, busca un sinónimo, busca una palabra que no sea coloquial, en fin. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto sí que estoy, y yo, por ejemplo, sí que estoy intentando especializarme en inteligencia artificial para la educación, que es súper, pues eso, es un mundo tan amplio. Y nada, te contesto, David, creo que eras, ¿no? La duda que está en La Nucía, en Alicante, muy cerquita de Altea y todo esto, Polop. Está ahí la sede, me imagino que empezarán a trabajar en breve y sobre todo también el pensamiento computacional que se da mucho en primaria, o sea se va a trabajar mucho en primaria, vaya. Sí, creo que lo has puesto, ¿no? Pues mira, te viene genial porque en la Vega Baja La Nucía está ahí, por ahí cerquita. Bueno. Genial. Gracias, Yolanda. De nada. Era José Luis, Juan Luis, ¿cómo era? Porque se me ha olvidado, yo ahora te llamo de la Torre y ya quedas ahí como cuéntame. José Luis, eso es culpa de quién es, no mía, el nombre. Sí, mira, yo seré breve y rápido, intentaré, sobre lo que decíais de los modelos con la relación al cálculo matemático, ¿vale? Primera cosa que os diré que si utilizáis ChatGPT, también Claude, Gemini no tanto, todos, si se lo pedís, pueden utilizar Code Interpreter, es decir, Python. Es decir, mientras hablas se te abre como una especie de terminal dentro del chat y ahí podéis hacer cálculos matemáticos con precisión de la que queráis, porque puede cargar librerías si se lo pides, creo, de cálculo avanzado. Y más fácil todavía, si esto suena muy complicado, en los GPTs personalizados, hay uno que se llama Wolfram, que viene de una tecnología de cálculo matemático que si lo utilizáis no fallará. Y si tenéis cuenta de pago, pues con el O3 o el O3 Pro o si no el O4 Mini High, el cálculo matemático lo debería hacer bastante fino. Yo, digamos, he visto demostraciones matemáticas y tal bien hechas, pero
uno tiene que ser preciso en cómo pide las cosas. O sea, si quieres que desarrolle un teorema, tienes que utilizar lenguaje matemático para sugerirle que genere una heurística que cree un teorema. Porque si interpreta que se lo pides como muy corto y tal, puede intentar interpretar que te lo tiene que explicar muy bien. Eso por un lado. Luego, por otro lado, eso, GPTs, Wolfram para cálculo matemático está muy bien. Luego, a la persona, David creo que era, ¿no?, que preguntaba sobre primaria, sobre las herramientas. Yo lo que veo que utilizan un montón en primaria para ella es la aplicación de Canva con IA para hacer materiales concretos para primaria. Hay un montón de plantillas y tal. Y luego ya el combo con ChatGPT y esto, pues total. También hay GPTs de creación de vídeos. Juraría que hay alguno, hostia, lo tendría que buscar, pero como pensado más para niños, con más filtro y todo esto. Y luego, sobre lo que habría que pensar, lo único deciros es eso, que a la hora de utilizar una IA, normalmente un LLM, ¿no?, un ChatGPT, un Claude, un Gemini, quizá lo más importante es entender la base de la IA. Una cosa es lo buena que es, ChatGPT, Claude, DeepSeek son buenísimas en cómo funcionan, y otra cosa es que hay que entender que cada una es diferente y no podemos esperar que se comporten igual. Por ejemplo, si me preguntas cuál es la más ética, probablemente Claude, porque tiene una arquitectura diseñada en la IA constitucional, ¿no?, como una especie de guías éticas mayores. Si me preguntas por la que yo utilizaría en educación, quizá el chat de Mistral, porque está alineada con todas las políticas europeas, que eso es difícil. Es un reto muy interesante porque yo, al menos me pasa, como analista y auditor, los demás modelos no cumplen ninguno con la legislación europea, pero es que ni se acerca. Otra cosa es que las cosas de Palacio. Y, por ejemplo, si lo que nos interesa es transparencia radical de cómo, pues hablabais de pensamiento computacional y todo esto, pues para enseñar estas cosas quizá el mejor modelo, incluso en educación, es DeepSeek, pero sobre todo porque como tiene el código liberado, no los datasets, pero sí los algoritmos operacionales, claro, todo lo que le pidas de cómo funciona es que te pone los logs en Python, si quieres. Y pues esa sería como un criterio, ¿no? Y luego, una cosa súper chula que no sé si habéis hablado, pero que también podéis utilizar son las investigaciones en profundidad. Juraría que Gemini antes las tenían gratis, ahora ya no lo sé. Pero tanto en ChatGPT como en Claude como en Gemini pueden servir para buscar con muchísima más precisión contenidos de calidad, con fuentes de calidad, con buen filtraje. Y ya está, ya me callo. De todas formas, en el tema predictivo de mayor profundidad, no solo para primaria, sino para gente más mayores, se me ocurrió el otro día crear un asistente que se llama Geoestratega. Vale, ¿en qué consiste? En un análisis prospectivo a través de modelos cuantitativos y cualitativos, es decir, sacados de las ciencias sociales y también de las matemáticas, que hicieron un análisis a corto, medio o largo plazo de lo que podría suceder en un conflicto internacional. Lo he utilizado con lo de Gaza, lo he utilizado con lo que ha pasado ahora entre Israel e Irán. Es impresionante lo que hace, ¿eh? Os lo digo, es impresionante lo que hace. Claro, pero me he tirado un montón de horas ahí hasta que he dado con el prompt adecuado, más luego he tenido que crear un PDF aparte dándole los modelos que tenía que utilizar, etcétera. ¿Vale? Pero lo hace, y eso que para cosas muy así curiosas. Entonces, para un chaval que no sabe nada de bachillerato sobre estrategia, pues está genial. Y para un profesor que quiere iniciarse. Y luego también para una persona que sepa sobre modelos prospectivos, pues imagínate. O sea que tanto para primaria como para personas más mayores, pues ya empieza a hacer cosas muy, muy interesantes y muy adaptadas. ¿Vale? Lo pondré por aquí el asistente por si a alguien le interesa todos esos temas, ¿vale? Que unen las matemáticas con las ciencias sociales. Yo estaba por ahí Chuen. Sí, bueno, yo he intentado cambiar el nombre, pero no me sale. No, yo me llamo José Luis, aquí hay unos cuantos José Luises, por lo que veo. Yo solo quería comentar la intervención de José CC, que ha dicho que ha utilizado las IAs para bastantes cosas de este curso y que ha utilizado las versiones gratuitas y que no ha acabado de afinar con los resultados de algunas cosas, por ejemplo, evaluación,
y con otras cosas. Yo decirte, José, que yo he utilizado ChatGPT de pago durante bastantes meses por cuestiones personales, por estudios míos, no por docencia, porque aunque soy maestro de primaria y en mi escuela estamos enfocados a otras cosas que no es la inteligencia artificial. Estamos enfocados a ambientes, a proyectos y a cosas que ahora están muy de moda y son muy innovadores y la IA de momento pues no. Y solo decirte que si utilizas una IA de pago, por ejemplo ChatGPT o la que tú quieras, afinan mucho más las respuestas y son mejores. Supongo que es bastante lógico porque, claro, si utilizáramos todas las guías gratuitas y nos dieran el mismo resultado que las de pago, supongo que el negocio se les iría al garete a todos. Y yo realmente lo he utilizado para algún trabajo que he tenido, así complementario a mi profesión de docente, de maestro, y afinan bastante. Sí que es verdad que tienes que afinar los prompts, ya lo sabemos, es verdad que tienes que currártelo, pero hay bastante diferencia entre las gratuitas y las de pago, que Ramón ya lo había comentado, ¿no? A lo mejor te había comentado, de utilizar entre todos, entre el departamento, entre la escuela, una IA de pago. Yo personalmente, para mí pagar los 24 euros que me cuesta ChatGPT al mes, no sé, a mí mucha gente dice que les cuesta 20, a mí me cuesta 24. Debe ser que me cobran más, no sé. A lo mejor me ven más pardillo que nosotros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? IVA, o sea, yo era sin IVA. Yo utilizar, es decir, gastarme estos 24 euros al mes, para mí vale la pena y hay que decir que me saca de muchos apuros y sobre todo lo que decía José mismo, que nos ahorra muchísimo tiempo en muchas cosas, que esto yo creo que es importantísimo porque vamos colgadísimos de mil cosas que tenemos que hacer los maestros, los profesores, los docentes en general, que tenemos todo trabajo burocrático, tenemos las unidades didácticas que en Cataluña son, no sé si el resto de España, son las situaciones famosas de aprendizaje, las evaluaciones, si eres el equipo directivo tienes mil cosas para hacer, etcétera, etcétera. Por esto, solo era para corroborar un poco lo que había dicho Ramón de que utilizar una IA de pago creo que vale la pena en estos momentos. Gracias. Bueno, tenía la mano levantada por ahí Carmen. Carmen. Sí, buenas tardes a todos. Ramón, es que me ha sido imposible llegar al principio, pero estoy muy interesada en escuchar todas las cosas que habéis dicho, que seguro que son súper interesantes, y quería saber si se queda grabada la sesión en algún sitio que pueda verla completa, Sí, hijo. la estamos grabando. Ah, estupendo. ¿Y dónde la vas a pasar por...? Sí, y luego la pasaré por las redes y el blog, ¿vale? Estupendo, pues muchas gracias a todos por vuestras valiosas informaciones. Gracias. Carmen trabaja en orientación. La verdad es que en los departamentos de orientación también la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy interesante porque ellos diseñan materiales, o sea, son diseñadores de materiales adaptados, trabajan con niños con perfiles muy variados, o sea que ahí como fuente de investigación de cómo trabajar didácticamente con la IA puede ser muy interesante. Luego, el tema que a mí también me interesa bastante, que es el de la creatividad. Yo os animo mucho, de verdad, que hagáis con la IA cosas que no sería capaz de hacer una empresa. Es decir, que no sería capaz de hacer nadie, ni Santillana, con los millones que tienen. ¿Por qué? Pues porque lo vas a hacer como tú quieres, de la forma que tú quieres y adaptado a tus alumnos, a tu forma de entender la educación, a tu contexto de tu instituto, a tu grupo de trabajo con compañeros, etcétera. Es decir, que está adaptada a tu situación. Eso yo creo que es el potencial que tiene la inteligencia artificial. Muchas veces queremos que la inteligencia artificial haga una cosa de forma genérica. Las cosas de forma genérica no las hace tan bien como las cosas creativas. Yo cuando nació ChatGPT lo primero que me fijé es que enseguida lo vi, esto es una herramienta tremendamente versátil para el trabajo creativo. Tremendamente versátil.
pero con una persona creativa. Es decir, tú tienes que ser creativo y lo que va a hacer es ampliar tu horizonte creativo, ¿vale? Pero tienes que sacar el niño, vamos a decirlo así, que hay en ti. Tienes que intentar hacer algo que no habías hecho antes, probarlo desde otra perspectiva, y ahí es donde la inteligencia artificial puede convertirse en una cosa muy interesante, ¿eh? Nos tiraríamos aquí, si tuviéramos que hablar de IA y creatividad, pues nos tiraríamos horas de posibilidades que tiene, ¿no? Desde crear avatares, de cosas específicas para que hablen con los niños alguien, como habéis dicho antes, pues Alejandro Magno de pronto aparece allí en la forma de voz, ¿no? Y cuando la forma de voz avanzada sea gratuita, ya va a ser la leche. Porque vais a tener, los niños se van a quedar alucinados allí de ver de pronto que Alejandro Magno dice, hola, soy Alejandro Magno, contadme, ¿sabes? O sea, que va a ser muy inmersivo. La parte creativa, por favor, trabajadla bastante porque ahí es donde la inteligencia artificial os puede resultar tremendamente versátil, ¿vale? Os animo a utilizarla desde ese punto de vista, no solo desde el punto de vista meramente técnico, para la burocracia y demás. Carmen todavía tiene la mano levantada, no sé si... Sí, sí, que me imagino que ya habréis tratado de todo el tema de la seguridad para el alumnado y demás, ¿no? Pues por no repetir las preguntas, porque es un tema que yo estoy en primaria y es un tema, hombre, que me preocupa esa alfabetización en el alumnado de la IA, pero bueno, me preocupa el tema supongo que pidiendo los permisos a la familia y demás no debe haber ningún problema, pero bueno, es un tema que todavía no sé al 100% cómo debo tomarlo. Sí, por ahora el que está muy avanzado en eso es Google, que ha integrado Gemini en su paquete y ya tiene unas políticas específicas, y si tienes una cuenta de estas de educación, pues lo tienes ya integrado allí, ¿sabes? Lo puedes gestionar a través del administrador central, o si tienes una cuenta, como es el caso de mi instituto, que la tenemos corporativa nuestra propia, pues podemos gestionarlo nosotros mismos, los permisos, ¿sabes? Entonces, siempre dentro de la ley. Eso es muy interesante. Antes ha comentado José Luis también alguna que es bastante interesante, ¿no? Que cumple las normativas, como es Mistral, ¿no? Y que puede ser un poquito más segura. El Perplexity, que es un espacio viene a ser algo así como un Google, ¿no? Y bien gestionado y guiado por el profesor, pues una herramienta que amplifique todas las posibilidades que tenía antes Google, pues ahora las multiplique por 100, ¿sabes? Como un buscador en el aula. De acuerdo, muchas gracias. No hemos profundizado mucho en el tema legal, que eso sería, la verdad, es que otro campo interesante para hablar, que yo creo que las mismas administraciones no saben cómo hacerlo, ¿eh? Sí, porque es que el otro día vi un vídeo de un compañero que ponía, supongo que habrá subido, claro, las imágenes, y sorprendía mucho a sus alumnos, de cada uno había dicho lo que quería hacer en el futuro, y se sorprendía cada uno de verse reflejado, pero claro, me imagino que todo eso tiene que tener detrás un respaldo para poder subir esas imágenes y demás. Bien, gracias, Carmen. Hay por ahí alguien, Emilio por ahí nos ha saludado, que no sé si puede también hablar. Emilio, si estás por ahí también saluda hablando, no solo con el mensaje, si puedes. Supongo que a lo mejor no puedes hablar. ¿Vale? Bueno, venga, ¿alguna participación más? Y ahí pues vamos cerrando poquito a poco. Y alguien que no haya colaborado, que no haya participado, o alguien que quiera apuntar algo que no se nos haya quedado. Venga. No hay nadie. Venga. ¿Quién quiere colaborar en alguna otra reflexión o lo que sea? Bueno, pues si queréis lo cerramos ya, son las 9:30 y yo creo que ha sido un buen rato, han salido un montón de cosas, yo creo que aquí más por lo que sugiere que por lo que verdaderamente podamos, porque luego cada uno se lleva un montón de preguntas a su casa, ¿no? A su casa no, porque ya estáis en vuestra casa, pero a su clase, y esto es lo bueno que tienen los encuentros de este tipo, que parece que no alimentan, pero son como esa comida, ¿no? De astronauta, que es chiquitita, pero luego cuando se mete en el estómago, pues enriquece, ¿no? Antes, Swain, que no me acuerdo ahora, todavía sigo no sabiendo cuál es tu nombre.
Bueno, es que no te suena, el audio no te funciona otra vez. No te preocupes, no te funciona. No te funciona el audio. Vale, ahora sí. Ahora sí. Perdón, José Luis. Solo una pequeña aportación por si alguien no lo sabe. Yo me he apuntado a 2 cursos ahora de inteligencia artificial, pero porque yo los encuentro interesantes. Por ejemplo, hay uno de INTEF, que hay algún compañero o compañera que ha dicho que lo había hecho, sobre situaciones de aprendizaje, elaborar situaciones de aprendizaje con IA. Yo concretamente me he apuntado al de educación infantil, porque el año que viene estaré en infantil, y es de cara a septiembre. Yo creo que el plazo para apuntarse termina dentro de muy poco, me parece. ¿Eh? No, se ha terminado ya. Ya se ha terminado. Perdón por interrumpirte, sí. Y además hay otro que yo también me he apuntado. Me apunté al de secundaria y me he apuntado al que empezará en octubre, creo que recordar, de generar situaciones de aprendizaje es el que hice otro. Sí, perdona que te he interrumpido. No, yo creo que esto es, según tengo entendido, y además con los grupos de Telegram que me mueven mucho por ahí, pues tengo entendido que INTEF hace unos buenos cursos de inteligencia artificial. Bueno, es una opción que yo la dejo ahí en el aire por quien lo quiera. Y otra opción que ha sido cosa mía y yo he encontrado pues un curso de todas las herramientas de IA de Google, que ahora lo comentabais vosotros, que me ha parecido muy interesante porque necesito mucha práctica, y este curso lo he encontrado a través de una persona que está en YouTube que se llama Xavier Mitjana, no sé si os suena, que hace muchos vídeos en YouTube, y él tiene una especie de academia. No quiero hacer propaganda, ni mucho menos, porque yo no conozco a Xavier y me da lo mismo, pero me ha parecido que lo que ofrecía, para mí, solo para mí, digo yo, los otros pues cada uno a lo suyo. Pues me ha parecido que el curso me tiene que hacer provecho, porque ahora mismo las herramientas que está sacando Google son bastante potentes, aparte del famoso ChatGPT que ya tenemos y otras muchas, pero el hecho de incluir pues Gemini dentro de Google Docs, de las presentaciones de Google, de todo el entorno pues me parece bastante interesante, y solo hacer estas 2 aportaciones por si alguien quiere tener la información de decir, bueno, pues yo quiero hacer un curso pero no sé cuál hacer. Yo he encontrado estos 2 que me han parecido muy interesantes. Supongo que hay miles o cientos, bueno, no tantos tampoco, porque empiezas a buscar y sí que hay de muy generales, pero muy específicos tampoco lo encuentras, porque los de situaciones de aprendizaje me ha costado mucho encontrar los de INTEF. Los he encontrado porque me muevo por Telegram, pero si no, no los hubiera encontrado. Y nada más, por mi parte. Gracias por todo. A todos, Ramón. Disculpa, ¿quién has dicho? ¿Xavier qué? Xavier Mitjana. Xavier Mitjana hace muchos tutoriales en YouTube. Y él ha hecho, por lo que yo he visto, no lo sigo mucho, pero aparece mucho. Tiene una pequeña academia y él da, ya estoy apuntado en el curso, ya lo he pagado, y lo pagué porque me pareció un buen precio por lo que ofrecía. Me parece que por 65 euros ofrece todo el entorno, todas las guías de Google, explicadas pues a través de vídeos y de actividades y de recursos. Y como ahora pues me parece que Gemini está dando mucha, entre comillas, mucha caña a ChatGPT, pues es interesante. Me ha parecido interesante a mí. Luego ya cada uno... Os recomiendo, José Luis, que una vez que hayáis probado algún curso o tengáis algún conocimiento y empecéis a cacharrear, yo os recomendaría mucho que las siguientes formaciones fueran colaborativas. Es decir, que os formaréis con vuestros compañeros, que crearéis un grupo de trabajo en vuestro centro, en el centro educativo, con otros compañeros que a lo mejor todavía no han empezado, y que tú a lo mejor sabes un poquito más solo, ¿sabes? Es decir, y eso ayuda mucho a otros compañeros a animarse. Si encima sois del mismo nivel, por ejemplo, sois de bachillerato o del segundo ciclo de la ESO, que ya los chavales tienen un poquito más de autonomía, de competencia, pues a lo mejor por ahí podéis empezar a trabajarlo, ¿no? Y reuniros, generar materiales, cómo lo haría yo, cómo lo harías tú, y eso hace que el centro vaya incorporando la inteligencia artificial en un contexto
unificado, ¿no? En un contexto con alumnos que todos compartimos más o menos las mismas aulas. Entonces eso ayudaría muchísimo más que ir cada uno de kamikaze. Yo creo que la formación kamikaze individualizada está muy bien cuando empiezas o para una formación muy específica sobre algo muy concreto. Por ejemplo, yo que sé, cómo utilizar las matemáticas con inteligencia artificial. O a lo mejor habría que hacerlo en un curso especial. Pero si queréis avanzar en lo que es la didáctica de la IA, yo creo que hacerlo de forma colaborativa, tanto en vuestros centros como grupo de trabajo, como ha dicho antes un compañero, como hacerlo digitalmente, es decir, aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no?, de compartir, ¿no?, en las redes sociales, a través de estos vídeos, hacer vosotros vuestras propias formaciones de vídeo, compartiendo. Yo creo que eso todo ayuda muchísimo. El aprendizaje colaborativo en red, tanto redes digitales en diferido como redes en presenciales en vuestros centros, yo creo que eso es la vida, eso es, vamos, enriquecedor un montón. Lo digo porque yo una vez di una formación a un centro, nos reunimos un fin de semana y aquello fue totalmente muy diferente a cuando tú das una formación a personas de centros diferentes, porque cada uno viene con sus historias muy variadas, ¿vale? Sin embargo, un centro entero formándose o varios compañeros formándose y dando clase a los mismos alumnos, eso tiene luego un enriquecimiento a medio plazo muy grande sobre el alumnado, que es lo que nos interesa. No solo formarnos nosotros, sino que eso luego revierta realmente en la cultura de trabajo de nuestros alumnos y el aprendizaje, ¿no? Me parece muy bien, Ramón, lo que explicas y lo que dices de hacerlo colaborativo. Y yo cuando pueda en mi escuela de primaria intentaré proponerlo. La otra cosa ya será las ganas y lo que piensen los otros maestros, pero al menos si no es con mi escuela, pues si no lo quieren hacer, que no tengo ni idea porque no lo he propuesto aún, sí que es verdad que supongo que entre nosotros, los que estamos más alerta de estas formaciones y que nos vamos encontrando en grupos de Telegram y en blogs y en estos talleres como este o en este encuentro, supongo que también podremos reunirnos o hablar de los temas, porque a veces ya no es con tu claustro, porque tu claustro no da para más, en el buen sentido de la palabra, sino a lo mejor es con las personas que tenemos ganas de sacarlo adelante, claro, todo esto. Y además que se puede hablar, se va hablando. Yo, por ejemplo, el año pasado yo soy también coordinador TIC, ¿no? Soy el IT del centro y lo que hice es, por ejemplo, digo, pues mira, sin un centro de formación, ¿cuántos estaríais dispuestos una tarde a venir y os explico cómo funciona esto? Bueno, pues tuvo un éxito impresionante y aquello no daba puntos. La gente tenía ganas. Entonces, a veces, y además eso se multiplica por 100, porque luego habláis en los recreos, habláis tomando un café, oye, ¿qué tú has hecho? Ya voy a pasarme ese asistente, oye, tal. Y eso se hace una bola que en unos años se convierte en algo muy, muy útil. ¿Y en quién revierte? En los alumnos. Revierte en los alumnos, ¿vale? Muy bien. Gracias, Ramón. Bueno, pues un placer. Gracias por haberme acompañado aquí en este ratito, ¿vale? Y bueno, me llevo un montón de caras nuevas, ¿no? Algunas eran digitales y ahora se convierten en casi que de carne y hueso, y otros que no os conocía de antes y que genial, ¿no? Como ha dicho antes Negre, prometo que al año que viene hacer más encuentros de este tipo, virtuales, a través de el Meet de Google, ¿no? Y compartir a lo mejor experiencias, como ha dicho antes el compañero, ¿no? Compartir buenas prácticas que hayamos desarrollado en el aula y que podamos luego llevárnosla a casa, llevárnosla al aula nuestra, adaptándola a lo que sea. Bueno, un placer, que paséis un buen verano. Y muchas gracias por todo, Ramón. Siempre. Igualmente, muchas gracias, Ramón. Bueno, venga, un abrazo a todos. Un saludo a todos desde Lima. Saludos. 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 Hasta luego. Me dijeron que ese año la clave en el futuro era brillante. Si lo pides por enjambre, PowerPoint con hologramas, rúbrica en la nube, y yo sin tiza, sin paciencia, y con Moodle que nos sube. Llegó el experto en corbata con su charla motivada. La docencia ha cambiado por el Trunks en la jornada. Repensé en mi aula rota, en el proyector sin luz, mientras él decía innovemos con ChatGPT en Bluetooth. Educación 5.0, con robots que hacen el recreo, pero nadie me responde. Si la ratio bajo sube, hay un dron en la escalera y una alumna en TikTok, y
ensayo que olía a Silicon Valley. Lo leyó con voz de Siri y puso cara de rally. ¿Lo has hecho tú? Pregunté, me dijo más o menos. Y pensé lo próximo será dar clase con los memos. Formaciones 1000 al mes, todas llenas de pantallas. Pero en el aula seguimos pegando folios con grapas. Dicen guía para todos, pero no para pensar, solo para rellenar huecos que nadie quiere mirar. Educación 5.0, con más datos que el tintero. Pero el niño sigue ausente, aunque firme con su dedo. Avanzamos sin moverse, planifican desde Excel. Y yo sueño con utopías mientras me salto el recreo. Y en los claustros nadie dice lo que todos van pensando, que si todo es tan moderno, porque sigo improvisando. Me piden más evidencias, más informes, más puzzle. Y yo digo sí, sí, claro, y abro Word por si acaso. Quieren IA para todo menos para decidir, enseñarnos un algoritmo y un horario por cumplir. Yo no quiero asistentes, quiero tiempo y corazón, y una clase donde quepa la maldita contradicción. Educación 5.0, con promesas y eslóganes nuevos, pero nadie me responde. Si la ratio bajo sube, hay un dron en la escalera y un alumno en TikTok, y yo aquí corrigiendo con boli y con dolor. Pásame el prompt que ya no sé qué pensar, pásame el alma que no viene en el plan. Que ya no sé qué pensar, pásame el alma que no viene en el plan.